cuando ustedes han llegado a estas funciones del Estado tan importantes, y quizás con la ilusión, digo así, en lo personal también, y por qué no la obligación que el pueblo les otorga, de concretar y comenzar con este año y dando una pauta, además ya de algunas partes en donde se vea la acción. ¿Cuáles son las principales acciones tomadas por el ministerio que usted está dirigiendo, Julio José, en su primer año de gestión, para hacer de Ecuador un país más justo, más equitativo, con una economía, ojalá, en progreso, pero comenzando con la competitividad, por ejemplo? Julio José, lo escuchamos. Sí, Washington, importante la reflexión a la que usted me lleva en esta primera parte de la entrevista. Lo primero es decirle que cuando uno viene al sector público por primera vez, viniendo del sector privado, como es mi caso, de la academia, del sector privado, toda la vida, pues a uno le meten mucho miedo al principio, ¿no? Que la corrupción, que la contraloría, que no se puede avanzar, que la burocracia, etcétera. Y la verdad es que sí hay de todo eso, pero yo quiero ser muy sincero. Yo he encontrado funcionarios públicos, muchos que han venido conmigo, otros que ya estaban ahí, que sí tienen una voluntad de avanzar bien, de hacer las cosas, y si es que uno tiene una buena visión, un buen liderazgo, un buen equipo, pues la verdad sucede lo que ha sucedido en buena parte del gobierno, pero hablando específicamente de mi ministerio, que hemos visto una gran visión y una gran ejecución en varios temas. Y yo estoy contento con lo que hemos avanzado, es solamente una parte de lo que viene más adelante, pero eso nos permite ya ir avanzando. Y en esa línea de qué es la visión, y sobre todo lo que usted me propone, la visión de competitividad, pues es justamente eso. Lo que hicimos el primer año es básicamente enfocarnos en la reactivación productiva en medio de lo que ha sido todavía la crisis histórica más fuerte que ha vivido el Ecuador en su historia reciente, digamos, incluso más fuerte que la caída del año 99 en términos del PIB, como usted bien conoce y quien nos escucha. Y ahora lo que estamos haciendo es enfocar las actividades en Ecuador Compite, en una estrategia de competitividad que tiene varias aristas y que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, en el cual todavía estábamos apagando fuegos, tratando de salir de la pandemia a través de reactivación, vacunación productiva, ¿no es cierto?, poniendo lo que podemos decir la hoja de ruta de los acuerdos comerciales, de traer inversiones, de cambiar la perspectiva del país. Ahora, de aquí en adelante, en el segundo año, ya podemos decir que Ecuador comienza a competir con esas bases que hemos sentado y vendrá lo más fuerte. 3 líneas estratégicas para poder conversar sobre esas, Washington. La primera línea estratégica del proyecto Ecuador Compite es lo productivo, ¿no es cierto?, la productividad. La segunda línea, los temas del Ecuador global, la globalización, los mercados, las inversiones, los acuerdos y demás. Y la tercera línea, la innovación y el emprendimiento. El Ecuador innova, valor agregado, generar más oportunidades a través de esos acuerdos, pero con más innovación, más emprendimiento, y sentando las bases con la primera línea estratégica, que es el tema de costos y de competitividad a todo nivel. Eso es lo que vamos a hacer en este segundo año. Perfecto. Julio José, el presidente de la República, en su alocución, Informe a la Nación del día 24 de mayo, habló figurativamente de que la economía nacional necesita 2 turbinas para volar, ¿no? Asumiendo como que es una imagen de un avión. La segunda se refiere al sector público, que depende de la prudente gestión de las autoridades. Y en ese sentido, no es la pregunta siguiente, Julio José, sino la primera turbina, que corresponde al sector emprendedor, que todos los trabajadores ecuatorianos, pequeños o grandes, impulsan con su esfuerzo diario. Pero también nos dijo que ya se habían concretado proyectos de inversión de $5.000 millones en inversión privada, y lo mismo o más en alianzas público-privadas, y que el portafolio de inversiones se ha ampliado de 30.000 a 39.000 millones de dólares, lo cual es positivo para este segundo, tercer y cuarto año de gobierno. Pero yo ahí pregunto, ¿cómo se puede concretar esto, Julio José, en las circunstancias políticas que vivimos en el Ecuador, con la violencia, la no aprobación de la ley de inversiones, las reformas o la nueva ley laboral, la inseguridad institucional y jurídica? ¿Qué imagen tiene Ecuador y cómo hará el gobierno para que estas inversiones sean realmente una realidad? Washington, muy importante lo que usted propone y la pregunta, digamos, que se hace, ¿no es cierto? ¿Cómo seguir avanzando en un entorno político complejo, económico internacional también complejo, pero sobre todo en lo político, ¿no? Primero,
Es evidente, tratamos de pasar una de las leyes más importantes de inversiones para ponernos a tono con lo que sucede en otros países de América Latina, y la Asamblea decidió archivarlo, ¿no? Ni siquiera debatirlo bien y demás, sino archivarlo. Esto la verdad es que es sin duda un revés, no para el gobierno, no para este ministerio, es un revés para el Ecuador, que en la pospandemia podría haber tenido una oportunidad de tener una ley de primer orden. Bueno, nos quedamos con leyes que no son las mejores para atraer inversiones, lo reconocemos y así lo reconoce todo el mundo afuera y en el Ecuador, pero como hemos dicho, Washington, no vamos a parar. Y la demostración de que no vamos a parar es que utilizando leyes anteriores del pasado, que llevan algunas de ellas más de una década, un mal sistema legal, constitucional y demás, estamos logrando cambiar la percepción local e internacional y atraer ya una buena cantidad de inversiones que se ha concretado en esto que usted ha mencionado y que lo ha mencionado el presidente en varias ocasiones en su discurso, incluso el 24 de mayo, 5.000 millones de dólares en nuevas inversiones privadas. No hay que minimizar lo que significa esa cifra. Y lo voy a poner en otro contexto. Durante los últimos 10 años se han firmado contratos de inversión privada, que es esta figura de los 5.000 millones que estamos anunciando y avisando, se han firmado 450 contratos de inversión en los últimos 10 años, la última década. Solamente en el último año, durante este gobierno, se hicieron 220 contratos de inversión. Entonces, esa es la magnitud del shock que estamos viendo de inversiones privadas, extranjeras y locales. Y le doy otro dato importante, ¿no es cierto? La Fundación Getulio Vargas, ¿no?, de Washington, hace un análisis trimestral del entorno económico, del clima económico y para hacer negocios en varios países del mundo, pero específicamente América Latina, ¿sí? Le voy a dar el promedio, porque ellos hacen todo un análisis. El promedio de los últimos 10 años, el puntaje, para que lo tengamos, es 60 puntos, ¿no? Específicamente 66 puntos, el promedio de la última década de clima económico del Ecuador, ¿ya? Esos 60 puntos eran los más bajos de América Latina durante la última década. Es decir, teníamos el peor clima de negocios dentro de cualquier otro país, comparando con Argentina, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay, contra todos, ¿no? Ahora, en los últimos 3 trimestres, es decir, ya prácticamente en el último año de nuestro gobierno, el promedio con el cual nos miden en ese mismo indicador a nivel internacional es de 100 puntos. Entonces, hemos pasado casi de 60 en promedio a 100 puntos en promedio en los últimos trimestres, e incluso en el trimestre último del año pasado llegamos a estar en 117 puntos, ¿no es cierto? Eso es lo que los coloca y nos sigue colocando como la cuarta economía de mayor desempeño hoy por hoy en términos de el clima para hacer negocios. Ese es un cambio esencial. Y por eso en Washington vemos que hay una gran cantidad de empresas interesadas en venir al Ecuador a prospectar, a visitar, a ver qué pueden hacer, y otras ya invirtiendo en nuestro país. Julio José, esto realmente me alegra, y los amigos oyentes aquí nos conocen a título personal inclusive, que nosotros tenemos experiencia en la parte administrativa también, y siempre en este informativo trabajamos destacando todo lo que es positivo para el desarrollo, la generación de empresas. Ejemplo, nosotros nos alegramos acá cuando ustedes abrieron el foro Open for Business en noviembre de 2021, y ahí ya más o menos se iba concretando esa especie de portafolio por 30.000 millones de dólares, y ahora me alegra mucho más cuando el presidente habla de 39.000. Pero yo le quiero contar una experiencia. En la década de 1990, especialmente 95, cuando se abrieron las fronteras en la Comunidad Andina de Naciones, la gran mayoría de multinacionales, Julio José, que ya tenían su sede en Ecuador, prefirieron irse a Colombia. Y prácticamente nada más lo tenían Ecuador como un mercado de consumo y no de producción. Y esto es específico. Y tuve la oportunidad, además, como parte de un grupo multinacional y también como asesor de algunas empresas, preguntarles por qué se van a Colombia cuando hay la guerrilla de la FARC. ¿Y sabe lo que me respondieron, Julio José? La estabilidad política. Allá se habían repartido el poder alternativamente entre conservadores, liberales, conservadores. Mientras nosotros estamos acá votando presidentes, Julio José, el 96, 97, 98, etcétera. Entonces, esta parte es la que me sigue preocupando ante la primera inquietud. ¿Qué garantía jurídica dentro de esto para ser sujeto de inversión en el Ecuador ha avanzado en este periodo presidencial, Julio José?
Washington, yo estoy de acuerdo con usted y con el comentario de que es esencial la estabilidad política, digamos, ¿no es cierto?, para que los inversionistas, los empresarios se interesen en un país. Es una parte importante, pero ojo, le pongo un contrapunto sobre esa reflexión que es totalmente válida. Tuvimos un presidente en el Ecuador hace poquito tiempo que estuvo en realidad 12 años prácticamente, y un modelo económico que ha estado 14 años en el poder, ¿sí? Eso se puede considerar estabilidad política, digamos. Pero si es que la estabilidad política no está acompañado de una buena visión de lo que es el desarrollo económico, empresarial, industrial, de lo que tiene que hacer un país, pues eso simplemente se convierte en estabilidad política, pero no en estabilidad ni económica ni desarrollo productivo para los países. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros estamos 100% conscientes que un inversionista, sobre todo extranjero, pero local también, por supuesto, la industria local, no viene para invertir 4 años durante el gobierno del presidente Lazo, porque tenemos un ministro X, Y o Z y demás, sino que viene a quedarse en el país 10, 20, 30, 40, 50 años. Y es ahí donde tenemos que ir poniendo algunos candados, diría yo, Washington, que permitan que esas inversiones vengan, se queden y que sean inversiones productivas, que no sean capitales golondrina, que solo vienen a especular, irse y demás. ¿Cuáles son esos candados que están dentro del modelo de desarrollo del proyecto Ecuador Compite, que es el que le he comentado que estamos trabajando hoy por hoy, ¿no es cierto? El primero, acuerdos comerciales. Si es que uno tiene acuerdos comerciales bien trabajados, bien firmados, con una gran cantidad de países en el mundo, aseguramos que nuestras empresas locales y las que vengan en el futuro a nivel internacional tengan mayor acceso a mercado. Hay una diferencia puntual, Washington, con lo que hay en otros países vecinos nuestros. Nosotros, cuando enviamos productos al exterior, ¿no es cierto?, nuestras exportaciones están cubiertas solamente el 43% del total de las exportaciones con acuerdos internacionales, con acuerdos comerciales que bajen aranceles. Solo 43%. Ese mismo dato en Colombia supera el 85%, y ese mismo dato en Perú y en Chile supera el 95%. Entonces, cada vez que Colombia manda rosas del Ecuador y mandamos las mismas rosas ecuatorianas, que además son de mejor calidad, mejor camarón, mejor banano, mejor brócoli, etcétera, competimos en desigualdad de condiciones con esos países en los mercados internacionales. Y por eso es que los inversionistas dicen, no voy al Ecuador, me voy a un país como Perú, como Chile, como Uruguay, como República Dominicana, que tiene mucha más apertura y yo puedo, desde el país donde yo escojo, exportar y tener más oportunidades. Entonces, ese es el Ecuador de las oportunidades, el Ecuador de que un empresario, un microempresario, un gran empresario, cualquiera que sea, de aquí, de afuera, ve en el país unas oportunidades que no ha visto durante la última década. Estamos conversando con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, economista Julio José Prado. Julio José, está con nosotros Luisa María Heredia en el panel. Adelante, Luisa María. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Precisamente hacia allá iba mi consulta, hacia los acuerdos, ¿no? Hay una meta muy, muy importante, por lo menos 10, se ha dicho, y por declaraciones dadas se siente que los más próximos están con Chile y México, ¿no? ¿Cómo avanza el tema? Hay buenas noticias quizás que dar al respecto. Hola, Julio José. Creo que se le congeló la imagen. Ah, sí, se congeló, parece un tema de conectividad, ¿no? Luisa María, justamente ayer conversábamos con el ministro encargado de Telecomunicaciones, Félix Chan. Algo pasó, Fernando, a ver si podemos solucionar. Bueno, qué interesante, Luisa María, justamente su pregunta, cuando tiene que ver con los tratados de comercio, ¿no? Importante. Ahí volvió ya. A ver, ya, repítalo, vuélvale a replantear. Sí, ministro, no sé si nos alcanzó a escuchar. Sí, Luisa María, discúlpeme, se cayó la conexión en un segundo y volvió a aparecer. Qué pena la tecnología. Pero le escuché, era sobre los acuerdos comerciales y qué es lo que estamos haciendo, si no estoy equivocado. Sí, Julio José, esa es la pregunta. Ok. Sí, mire, Luisa María, y disculpándome otra vez por la falla técnica. A ver, mire, este es el Ecuador global que estamos proponiendo. El Ecuador global es más exportaciones, más acuerdos comerciales, más inversiones y más promoción de exportaciones de los países donde vayamos abriendo y colocando productos para que tengamos más oportunidades para nuestros sectores productivos a todo nivel.
Específicamente, esta semana estamos negociando uno de los acuerdos que es parte de los 10 de la hoja de ruta que hemos acordado con el presidente de la República, es México. ¿Sí? El día de hoy a final de la tarde, esperamos tener buenas noticias de lo que creemos que ya debería ser la última ronda de negociación con el México, ¿no es cierto? Hay muy buenos avances, estamos ya con varias mesas cerradas durante esta semana y nos falta algunos temas relacionados con acceso a mercados. ¿Por qué es tan importante, Luisa María, este trabajo con México? Bueno, evidentemente por acceso a mercado, es un país muy grande, importante, que nos puede servir de catapulta para otros mercados como el canadiense o el de Estados Unidos, pero sobre todo, en términos del proceso de negociación, lo hemos hecho muy rápidamente. El acuerdo mexicano, ¿no es cierto?, cuando nosotros tomamos a cargo este ministerio, estaba avanzado en un 30 o un 35%. Y ahora ya está prácticamente a punto de cerrarse. Es decir, en un año hemos avanzado cerca de entre el 65 y 70% de todas las materias, sobre todo lo más importante que es acceso a mercados. Y el ejemplo de este acuerdo comercial con México, entre México y Ecuador, es que es un acuerdo de amplio espectro, no solo lo comercial, se negocian inversiones, propiedad intelectual, temas relacionados con origen, 19 mesas de negociación muy similares a las que ha tenido México con Estados Unidos y Canadá. Por eso es tan importante este acuerdo cerrarlo y seguir con la hoja de ruta de los 10 más que tenemos. Habíamos leído quizás que te estaban teniendo algún tipo de problema con el tema del camarón, puntualmente en el de México. No un problema, digamos, parte de la negociación es que México, del lado de los productores mexicanos de camarón, se sienten amenazados, ¿no es cierto? Creen que es un sector muy sensible frente a la gran calidad, la gran productividad que tiene el camarón ecuatoriano. Nos pasa al revés, en algunos productos mexicanos hay sensibilidades en el caso del Ecuador. Específicamente en ese tema, camarón y banano, es justamente lo que el día de hoy vamos a estar negociando. Cómo lograr el acceso al mercado mexicano. Habrá un periodo de desgravación, ¿no es cierto?, que nos vamos a poner de acuerdo, pero sí queremos y creemos que nuestros productos de estrellas, todos ellos de exportación, tienen que estar incluidos, así sea con un pedido de desgravación o con unas cuotas o lo que sea que negociemos, pero tienen que estar incluidos en el acuerdo comercial. Y eso es parte de lo que el día de hoy justamente nos falta por negociar. Es decir, como ustedes ven, hay mucho avance, pero nos faltan justo los productos que del lado mexicano y ecuatoriano son los más importantes o los más sensibles. Así que esperamos tener buenas noticias al final de la tarde, Luisa María. Julio José, en el tema de las exportaciones de camarón y atún especialmente, el dato estadístico que ustedes han compartido con la ciudadanía es que se rompió récord histórico en ventas. Pero la pregunta es hoy que tenemos el problema del mercado ruso, ucraniano, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la proyección para el 2022 en estos sectores tan sensibles? También, ¿por qué no incorporar el brócoli, las flores allá en la sierra? ¿Qué proyecciones o perspectiva existe 2022 en adelante? Sí, Washington. A ver, mire, lo primero es que hasta diciembre del año pasado ya habíamos recuperado o superado incluso los niveles de exportaciones no petroleras, porque esas son las que medimos en mi ministerio, tratando de ver lo productivo específicamente y no el tema petrolero, que tiene otras variables importantes, pero no las consideramos dentro de estas cifras que estamos conversando. Pero interesante ver que ya hasta diciembre había una recuperación muy importante del sector exportador, que en realidad nunca decreció, tampoco en medio de la pandemia, y eso fue lo que nos ayudó en realidad a que no tengamos una crisis de dimensiones catastróficas en el Ecuador, ¿no? El sector exportador siguió vendiendo, creciendo y produciendo, y el sector agricultor que siguió proveyendo de productos al Ecuador. Entre enero y marzo las estadísticas son interesantes todavía, y ya voy a comentar el caso específico de Rusia, pero fíjese, nuestros productos de exportación siguen creciendo, ¿no? Tenemos 1.400 millones exportados a China, 1.000 millones exportados a Estados Unidos, 1.000 millones exportados a la Unión Europea. En todos estos mercados la tasa de crecimiento es positiva. De hecho, la tasa de crecimiento en China es de locos. Es un crecimiento de 167% en lo que va del año frente al año pasado, que ya hubo récord de exportación. Ahí el principal producto de exportación sin duda es el camarón. El camarón se ha vendido solo en los 3 primeros meses de este año 1.750 millones de dólares de camarón. Tasa de crecimiento 95% frente al año pasado. Entonces, las expectativas para ese producto que se ha convertido en el principal producto de exportación no petrolera es muy, muy fuerte. Ahora, en el caso del banano, por ejemplo, es sin duda un sector afectado, muy afectado por la coyuntura internacional, sobre todo por la invasión de Rusia a Ucrania.
Todavía en las cifras del primer trimestre de este año no se siente esa afectación, aunque ya hay una caída. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de crecimiento todavía positiva, ¿no? En valor del 1.5%. Pero ya cuando veamos las cifras de abril y de mayo, sin duda, que las hemos compartido incluso con el sector bananero, pues comenzaremos a ver que hay una afectación. Y es ahí donde el sector público, sobre todo el Ministerio de Agricultura, está buscando mecanismos para poder paliar la coyuntura de lo que tenemos. Pero en términos generales, más allá del sector bananero, donde tenemos una problemática puntual por el caso de Rusia, el resto de sectores exportadores están enfrentando un crecimiento bien importante, no sin problemas, porque el problema que tenemos hoy por hoy es los costos de los insumos importados, que también están siendo afectados por la crisis de COVID todavía en China y por la crisis de la uria, ¿no es cierto?, de los agroinsumos en Ucrania y Rusia. Entonces esto lo tenemos también como un tema de una alerta importante que tenemos que ir resolviendo con los sectores. Sí, algo impresionante, y a mí realmente me dio un espíritu muy positivo cuando abrí la página web del ministerio a su cargo, Julio José, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, habla de que Ecuador como que es algo así atractivo a las inversiones. Y eso es bueno, y hemos hablado un poquito hasta de la imagen, los pactos comerciales, etcétera, etcétera, y que hay ahora un crecimiento de exportaciones a pesar de. Pero en esta situación hay tres grandes factores que Ecuador necesita. El tema de la materia prima la tenemos en abundancia, en todo sentido, ¿no? Turismo, agricultura, industria, etcétera, mano de obra, gente que quiere trabajar, gente honesta, en fin. El tema tecnológico se lo puede hasta arrendar, se lo puede comprar, la parte de innovación que también el gobierno está trabajando en esta materia. Pero vamos a la parte del financiamiento. El presidente Guillermo Lasso ofreció y volvió a ofrecer ahora en el discurso del primer año los créditos a largo plazo, al 1% de intereses, etcétera, 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 $1.000 millones. Pero todavía no se ha concretado. ¿De qué depende? ¿Será del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento? ¿Cuál es la razón por la que realmente, porque apenas creo que el gobierno ha entregado, y digo apenas, ¿no?, algo así como 40, 50 millones de dólares en ese crédito? ¿Por qué no se ha ido cumpliendo con esos 1.000 millones de inversión a través de créditos? Sí, Washington, mire, ese es un ofrecimiento del presidente que ya se ha ido cumpliendo en su primera etapa. Son 1.000 millones que ofreció el presidente durante todo este primer periodo, durante este periodo de gobierno, digamos, ¿no es cierto?, el primer año y los 3 que restan, de los cuales ya existe el primer fondo, que es de 100 millones, ¿no?, de los cuales, como usted bien dice, se han cubierto la primera parte, la primera mitad de cerca de 50 millones, ¿no? Aquí hay que reconocer que el proceso en la CFN y en el Ban Ecuador ha sido muy, muy engorroso, porque han sido instituciones que lastimosamente no han estado con el nivel de productividad, ¿no es cierto?, durante los años anteriores, que se requiere para hacer una eficiente entrega de estos recursos, ¿no? Sin embargo, se ha ido avanzando y ahora estas instituciones están en un proceso de transformación. En Ecuador, CFN, se ha iniciado incluso una fusión que va a darse para que sean banca de desarrollo, banca de segundo piso, que puedan trabajar en forma adecuada. De aquí en adelante está por salir, ¿no es cierto?, una siguiente etapa, porque el primer crédito era un crédito enfocado en temas agrícolas. Está por salir un segundo enfoque, ¿no es cierto?, de 100 millones de dólares más en créditos productivos, ¿no? Créditos para turismo, para la microempresa, para la industria, para la manufactura y demás, que también ha estado golpeada por el COVID. Pero eso, evidentemente, van a ser créditos que son importantes, pero que van a estar destinados para un segmento de la población que todavía está golpeado por la crisis que hemos tenido en los años anteriores. Pero un tema importante también, Washington, es que estamos viendo el nivel más alto histórico hoy por hoy de créditos concedidos por el sistema financiero, tanto cooperativas como bancos privados. El nivel más alto de depósitos de liquidez de la banca local también. Y eso a medida que la economía ya pasó y dejó la etapa del encierro, ¿no es cierto?, del shock COVID y demás, y ahora estamos compitiendo, estamos abiertos, estamos avanzando, pues eso se va a regar en la economía y va a significar más crédito. Y también la realidad es que como ha bajado el riesgo país, ya no hay temores de desdolarización, de que algo va a pasar, de que mañana ya no estamos con dólar, etcétera, que usted recordará, Washington, y todos quienes nos escuchan,
que era el temor hace un año, ¿no? Es decir, antes de que asuma la presidencia del presidente Lasso, pues evidentemente el día anterior había el duda de si es que ganaba el otro candidato, ¿qué pasaba con la dolarización? Eso ya no existe hoy por hoy. Y está bien, ya no hablamos de ese tema, olvidemos de eso, pero es un activo importante que da seguridad y da confianza. El riesgo país baja, las tasas de interés bajan y tienen que seguir bajando, y por eso es que insiste el presidente, yo lo he comentado en público, respaldando la posición de vender el Banco del Pacífico a un banco internacional para que haya más competencia, más liquidez y que baje la tasa de interés más en el Ecuador. Ese es el camino que hay que seguir. Sí, yo ahí quisiera aprovechar, Julio José, y quiero recordarle a los amigos oyentes, inclusive líderes de opinión, presidentes de cámaras que nos escuchan, cuando hemos conversado antes, cuando usted era el presidente de la Asociación de Bancos Privados, hablamos también sobre el tema de liquidez, la necesidad de bajar las tasas de interés, etcétera. En los últimos días ha surgido con este tema también del Banco del Pacífico, algunos que se oponen, que se vendan las acciones. Por ejemplo, usted el domingo en Ecuavisa manifestó que es un banco público, otros dicen que no es público, que es privado en manos de la función pública, etcétera. Pero aparte de esta discusión, Simón Espinosa, en una entrevista en Quito, ha manifestado que la banca ecuatoriana crea impedimentos para que ingrese la banca extranjera al país con sus capitales frescos, de tal manera que bajen las tasas, que no se están cumpliendo los acuerdos de Basilea, sino estamos solo en el primer acuerdo, cuando ya otros países, inclusive latinoamericanos, están en el segundo y tercero, es decir, con una estrictez, disciplina bancaria. ¿Qué de verdad existe en todo este tema? A ver, Washington, como el resto de la economía del Ecuador, el sistema bancario ecuatoriano ha sido un sistema bancario mal regulado, sobreregulado en muchas cosas, y que eso ha creado, ¿no es cierto?, el hecho de que no venga banca extranjera al Ecuador. Eso es clarísimo, ¿cierto? No están presentes en nuestro país los grandes bancos internacionales. Sí hay muy buenos bancos en el país que han resistido el embate, digamos, de las crisis del último año, que en algunos momentos incluso se trató de minimizarlos, ¿no es cierto?, de reemplazar por la banca pública, etcétera, pero tenemos buenos bancos que de hecho han aguantado, y buenas cooperativas en el sistema financiero en su conjunto, que aguantaron el embate de la peor crisis COVID que tuvimos hace 2 años, ¿no? Y eso es bueno, tener un sistema fuerte, estable y demás es bueno. La realidad es que si es que abrimos la economía, hacemos más acuerdos comerciales, atraemos capital extranjero, hacemos reformas en la bolsa de valores, pues va a venir esa competencia internacional al sistema financiero que es muy buena, ¿no es cierto? Y creo yo, conociendo desde adentro el tema, que los bancos ecuatorianos, que tienen mucho prestigio, que son muy fuertes y también gozan del prestigio de la ciudadanía, están en capacidad de poder competir con esa banca internacional que venga, que les viene también a complementar. ¿Por qué? Porque cuando vienen bancos internacionales, traen más tecnología, traen más capitales y traen know-how, digamos, y traen perspectiva nueva con nuevas inversiones y demás que llegan. Si es que hacemos más acuerdos comerciales que contengan capítulos como el que estamos negociando hoy con México, capítulos financieros, por ejemplo, aseguramos que las normas del sistema bancario ecuatoriano vayan adecuándose a los mejores estándares internacionales. Eso es lo que estamos negociando con México, capítulos financieros también dentro del acuerdo comercial. Y lo haremos también con Alianza del Pacífico, Washington, porque ellos tienen, por ejemplo, uno de los objetivos de Alianza del Pacífico es tener una integración de las bolsas de valores entre los 4 países, México, Colombia, Chile y Perú. El Ecuador tiene tiene 2 bolsas de valores que son mínimas y que no tienen una buena regulación. Excelente. Proponíamos en la ley de inversiones cambios para que venga más capital extranjero a las bolsas de valores, reformas y demás. La Asamblea lo rechazó. Proponíamos reformas para abrir el mercado financiero a la competencia internacional y pasar a Basilea II al menos, o incluso a Basilea III en términos de regulación bancaria. La Asamblea lo rechazó. Pero bueno, como lo decimos, no vamos a parar. La opción es seguir avanzando con acuerdos comerciales, tratados bilaterales de inversión, etcétera, y que esas normas se vayan cumpliendo por otro camino que no sea el tema a través de la Asamblea. Luisa María. Yo quería preguntarle básicamente por quizás otra cara, ¿no?, de este tema, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que estábamos hablando. Tuve la oportunidad la semana pasada de conversar con la industria automotriz ecuatoriana, básicamente quienes se encargan de ensamblaje, ¿no?, de vehículos de acá, y ellos manifestaban su preocupación porque si ya de por sí en el mercado ecuatoriano
está bastante copado por la venta de automotores de origen chino, tienen este temor de si con el acuerdo comercial y van a poder incluso desgravar aún más sus valores, y con ello pues la industria ya sufriría una estocada final, como ellos lo han denominado. En ese sentido también han pensado como gobierno en quizás esos sectores que de una u otra manera con esta situación pasan una dificultad también, ¿no? Sí, mire, Luisa María, hay varios sectores que dependiendo del acuerdo comercial son más sensibles que otros. Por eso lo primero que vamos a hacer es que no vamos a negociar un acuerdo comercial, porque claro, con solamente un acuerdo comercial, digamos el caso México, y si nos quedamos ahí con ese acuerdo comercial, pues hay sectores que pueden ser sensibles y que pueden salir, entre comillas, como perdedores, pero si es que hacemos más acuerdos comerciales, esos sectores que son sensibles con México seguramente pueden ser ganadores con otros países de Centroamérica, del Asia, etcétera y demás, tanto en el sector agropecuario como en el sector manufacturero e industrial. Por eso es que el rol de un funcionario público y de un presidente, pero sobre todo un ministro de Comercio Exterior que negocia acuerdos comerciales, no es escoger a cuál país me gusta por conveniencias ideológicas, sino es dónde es necesario que tengamos acuerdos comerciales. Y en el caso del Ecuador es con todos los países posibles donde podamos complementarnos para seguir creciendo. Específicamente en el caso que usted me propone, el tema automotriz. Mire, sin duda que el sector automotriz ecuatoriano, no ahora, por lo que vamos a negociar con México, sino durante los últimos 20 años, ha tenido presiones competitivas importantes que no se han podido resolver. A pesar de que es un sector altamente protegido con aranceles que superan, entre aranceles, ICE, salvaguardas y demás, durante los últimos años, supera incluso el 50% de protección. Eso no ha permitido que la industria sea competitiva, pero sí ha hecho que el consumidor ecuatoriano tenga que pagar por camionetas de trabajo, vehículos, a veces hasta el 100% más de lo que se paga en otros países. Eso hace los acuerdos comerciales. Le va a permitir a la industria local, ¿cierto?, automotriz, tener un plazo de desgravación, porque no va a ser inmediata la entrada de vehículos ni chinos, ni coreanos, ni mexicanos, ¿no es cierto?, así como no fue inmediata de autos europeos en el acuerdo comercial con Europa, les va a permitir acomodarse, pero la realidad es que sí va a venir, o ahora o en el futuro, más competencia de vehículos extranjeros, y la industria local tiene que irse adecuando a esa nueva competencia, porque lo que no podemos hacer tampoco es olvidar que aquí hay un consumidor final, que hay unas familias también que tienen que beneficiarse de los acuerdos comerciales y evidentemente al mismo tiempo darle el tiempo suficiente a la industria local, manufacturera o agroindustrial, para que pueda ponerse a tono con esa nueva competencia que vendrá. Realmente ha sido muy ilustrativa, Julio José, esta entrevista, y a nosotros acá como periodistas nos da una visión bien amplia. Igualmente aspiramos a que la ciudadanía que nos ha estado escuchando tenga claro, ¿verdad?, esa visión. Yo quisiera concluir con una pregunta que la hemos tratado acá. Hoy día hay gente, hay grupos que están buscando la revocatoria inclusive del mandato del presidente Guillermo Lasso. Lo acusan no solo del tema de que el Ejecutivo ha sido indiferente, sino que hay otras funciones que están en caos y el Ejecutivo ha sido en esto un tanto pasivo, podemos ponerlo así. En ese sentido, ministro, yo quisiera preguntarle, cuando hemos tratado el tema de que lo material es evidente, está al frente, ¿verdad?, la Constitución, las leyes, el caos político, etcétera. Pero sin embargo, lo inmaterial, aquello del liderazgo del gobierno, de ustedes los ministros, es crear una visión de largo plazo, el significado por comunicación, confianza por el posicionamiento y proyección de la identidad, autenticidad. Lastimosamente, en este primer año, las encuestas no califican adecuadamente. El presidente reconoció en el discurso que quizás falló en la comunicación, Julio José. En este sentido le pregunto, ¿se han revisado, se han hecho un pecata mea? ¿Qué opinan de lo que opina el ciudadano de esta posible revocatoria del mandato, por lo menos en recolección de firmas? Es decir, ¿falta o no una mejor comunicación del gobierno, de los ministros con el pueblo? Washington, mire, con toda sinceridad, hay que reconocer que hay temas que no los hemos hecho suficientemente bien y que la expectativa de la ciudadanía, de las familias del Ecuador hacia este gobierno y hacia este gabinete es tremendamente alta. Y somos muy autocríticos. Es decir, realmente tenemos que hacer las cosas bien,
muchas de ellas las hemos hecho, quizás nos falta evidentemente comunicarla mejor, ¿no es cierto?, del lado de los ministerios, ¿no es cierto?, del lado del gobierno en su conjunto, pero también tenemos que ir acelerando algunos procesos que ahora, una vez que hemos logrado el espacio fiscal, hemos pasado lo peor de la pandemia y hemos invertido desde el gobierno casi $1.000 millones en salvar vidas, que básicamente era todo el proceso histórico de vacunación. Ahora, con eso, nosotros podemos dedicar esfuerzos, tiempo, estratégica y dinero a poder pasar a la siguiente etapa. Y esta es la siguiente etapa, Washington, ¿no es cierto? Avanzar rápidamente con inversión pública, por ejemplo. La inversión privada es esencial. Atraer esa inversión privada local y extranjera, que no se vaya, es esencial. Y es un motor fundamental del avión que estábamos diciendo. Pero evidentemente, sobre todo en la época post-COVID, ya cuando caminamos hacia la reactivación y al Ecuador que compite, etcétera y más, necesitamos más inversión en infraestructura, más inversión pública en educación, en salud, etcétera, y eso es lo que ha comprometido el presidente, y ha dicho que hay un presupuesto para invertir en cerca de entre 1.000 y 1.500 millones en lo que resta del año para infraestructura, para carreteras, para salud, para educación y demás, lo cual es muy importante, que es el segundo motor, que es el tema público. Y eso es lo que hemos hecho, Washington. En realidad, desde mi cartera, hablando en lo que yo he liderado durante este año, lo que hemos hecho es marcar una hoja de ruta, pero no solamente la visión, la hoja de ruta, sino que ya hemos conseguido una serie de avances importantes, la reducción arancelaria, la reducción de los fletes a través de la comunidad andina, el inicio de los acuerdos comerciales, la apertura nuevamente de los mercados internacionales a través de los eventos de Ecuador Open for Business, y todo eso nos ha permitido sentar las bases para que ahora sí el Ecuador, en esta nueva etapa, abiertos, ya vacunados y demás, podamos competir y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Seguiremos trabajando en bajar costos de producción, es esencial, menos trámites, menos burocracia, reformas en el INE, en el ARSA, en agrocalidad, en el CERCOP, etcétera, para bajar trámites, para que puedan más empresas acceder al mercado más rápido. Seguiremos trabajando en esta agenda muy ambiciosa de abrir la economía, de atraer inversiones del Ecuador global, y seguiremos trabajando sin duda para que las empresas y sobre todo las microempresas puedan ser más competitivas, más valor agregado, más encadenamiento a través de la estrategia de clústeres productivos que estamos generando en este ministerio. Entonces, yo creo que de aquí hasta el segundo año vamos a ver cambios muy importantes, ¿no es cierto?, ya en materia de competitividad, y eso ya se va a asentar en indicadores, sobre todo en empleo, que es lo que quiere ver la gente, ¿no es cierto?, empleo, reactivación, ventas, etcétera, más exportaciones y más inversiones. Sin duda que hacia allá caminamos, y yo tengo fe en que lo vamos a lograr hacer con un gran equipo que tenemos en el gobierno y sin duda en mi ministerio también. Bien, le agradecemos al economista Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. El día de hoy creo que hemos sentado esas bases. Como dijo el presidente, esto recién comienza. Julio José, muy amable, seguiremos en contacto.